Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir. Un placer, estoy aquí. Me tratáis muy bien. ¿Ah, sí? Sí, los masajes me gustaron mucho. No lo digas en antena porque si perdón, no, perdón. luego la lista que tenemos aquí para ser entrevistados, Claro. pues lo que pasa, empiezan a pegarse, a Pusimos enfadarse. lo que nos pediste. Vale. Los masajes, los Kinder Bueno, todo lo que... Todo lo que estaba en la lista de exigencias. Bien, está guay. Oye, yo no sé si sabes dónde te has metido, porque por norma, o sí, precisamente por eso, porque muchas veces este programa también tiende a ser un cuadro. Muchas Bueno. gracias, Yo soy bastante cuadro, ¿eh? Sí. Entonces estoy en casa. Bueno, sí, estás como en casa y además también estás como en casa porque tú también colaboras con diferentes programas de radio. Sí. Te podemos escuchar en la radio gallega, Sí, en también En Radio Galega, en Ujú. Onda Cero también con Julia Otero. con Julia en la onda, qué guay. Yo en la radio Y estoy en la en casa. tele, y en la tele también, Ay, si es que... a lo loco. Claro que sí. Como Pero todas. todo y que nos consta que ya te lo han preguntado muchas veces, oye, pues nosotros, como es la primera vez que vienes aquí a la Radio Pública Valenciana y nos ampara, no sé si sabes que existe la ley de las entrevistas, Sí. pues sí. nos ampara la ley de las entrevistas. Queremos que nos expliques de dónde viene eso de el barroquista. ¿De dónde viene esto de que un historiador del arte tenga seudónimo como los delincuentes? Vale. El Lute estaba pillado, entonces, bueno, la cosa vino por una conferencia, que un día estaba dando una conferencia, me hicieron una pregunta así como que era sobre otro tema, que a veces pasa en las conferencias, ¿no? Este rollo de, yo más que una pregunta tengo una reflexión. Bueno, pues me hicieron más que una pregunta, una reflexión, y era sobre Edad Media. Entonces yo respondí, bueno, di una respuesta, más o menos, y luego dije, esto es lo que me parece, pero yo no soy medievalista, yo soy barroquista. A la gente le hizo mucha gracia. Y ya a está. partir de ahí, pues cuando empecé a montar el blog, en esa época que parecía que no eras nadie si no tenías un blog, pues le puse el barroquista. Claro, Fue una buena idea. Pensábamos está- que igual es que eras un Claro, hombre de excesos. lo tachamos Sí. eso de la entrevista. No está mal esa parte, pero sí, yo soy un señor muy aburrido. Escucho cosas será. antiguas. No, No. Pero aquí tenemos un equipazo de creativos y estaban ayer tirándose de los pelos diciendo, no puede ser, si se llama Miguel Ángel, debería de haberse puesto el El renacentista. porque el renacido ya estaba cogido. El renacido, qué perecita con el oso y todo. No, sí, la verdad es que el renacentista igual por ese nombre habría pillado mejor. Miguel Ángel el renacentista tiene mucho punch, pero Sí. bueno. Pasa que ya está pillado, ¿no? Claro. Bueno, Sí, Por lo que yo soy sea. mejor, venga, que me diga. Bueno, también por si alguno de nuestros oyentes todavía no te ubica, diremos que el barroquista es un personaje que nace principalmente en redes sociales. Has Ujú. hablado, ¿no?, de la intención de crear un blog, pero finalmente como más te conocemos también es por esas interacciones en Twitter, por todo lo que compartes en las redes sociales, muy activo también en Instagram. Y claro, nos preguntábamos si el objetivo era realmente divulgar o empezar el día de mala leche, porque eso del Twitter es una cosa que muchas veces te pone del revés. Twitter es un sitio donde se entra enfadado. Sí, Por eso, sí, por sí. eso. Yo me imagino a la gente como en la peli esta de Rambo, poniéndose las pinturas de guerra antes de entrar en Twitter cada vez que abre el móvil. La verdad es que fue casualidad, ¿no? Yo quería ponerme pedante en un blog y al Uy. final descubrí que el mejor sitio para ponerse pedante era Twitter. Guay. Y dije, perfecto, porque encima en Twitter la gente se pone también pedante contigo. Sí, Entonces sí. ya, pues, la fiesta montada. Y nosotros que pensábamos que era una lucha contra la pedantería, el libro que, que ya ves. acabas de escribir. Pues porque... eso, hablamos no del libro, porque Sí, has sí. hecho ese salto al revés, ¿no? De la pantalla has pasado al papel y publicaste tu primer libro en 2021, ese Otra historia del arte, No pasa Ujú. nada si no te gustan las meninas. En alguna ocasión te hemos leído decir que tú lo pensaste más como un antimanual de historia del arte. Sí. ¿Por qué este concepto del antimanual? Porque yo creo que el problema de los manuales, sobre todo cuando te acercas a ellos desde fuera, es que te dicen todo lo que tienes que saber Ujú. y te llaman estúpido a la cara. Y están bien, ¿eh? O sea, Ujú. está bien que te llamen estúpido de vez en cuando. Pero, aunque son una herramienta de aprendizaje, Ujú. pueden ser un poco como intimidatorios, Claro. ¿no? Entonces, a veces hay que decirle a la gente, mira, si ese cuadro que todo el mundo te dice que es buenísimo, o esa película que todo el mundo te dice que es buenísima, pues no te gusta, pues no pasa nada. O sea, una cosa es que sea buenísima y que objetivamente podamos decir los Ujú. historiadores que es... Tiene su importancia Eso, en el eso, momento. Sí, aún el otro día escuchaba un podcast sobre Ciudadano Kane, ¿no? Que Ajá. durante décadas diciéndole a la gente que Ciudadano Kane es la mejor película de la historia, y la gente va y se lo cree, y la ve. Y entonces, claro, para entenderlo tendrías que ser una persona de los años 40 y Claro. verla con el bagaje de una persona de los 40. Yo me sentí un poco mal cuando la vi y me aburrí. Dije, Es que, ostras. claro, tú diferencias mucho entre eso, ¿no? Entre Sí. el gusto por una cosa y conocer que realmente es una cosa, una obra de calidad o que es una obra con una importancia trascendental. Tú ves Ciudadano Kane y a lo mejor dices, qué aburrimiento. Ujú. Que luego sepas por qué fue tan importante en Ujú. su momento En es su otra cosa momento, distinta. claro. Y si llega un punto que la puedes disfrutar, porque bueno, por lo que sea, porque estás mal de la cabeza, como estamos los historiadores del arte, pues todo va bien. Pero
meterle esa presión a la gente de partida, ¿no? Coges a una persona que a lo mejor no tiene conocimientos de arte, la metes en un museo y le dices, Sorolla es la leche. Y la gente dice, bueno, vale, veo el mar muy bonito, pero no entiendo tampoco más. Ojo con Sorolla, ¿eh? Sí, por eso digo. Estás Estoy aquí territorio valenciano, en tierra peligrosa. Pero es verdad, o sea, al final le metes como una presión a la gente y lo que acabas haciendo es un poco que la gente pues o te siga el rollo, en plan, O sí, desconecte, ¿no? el Ulises de Joyce, qué Claro. interesante. Ostras. Qué interesante es el Ulises de Joyce. Es un poco ese rollo. Muy bien. Pero estamos seguros de que no te pasa nada, ¿no? Si no te gustan las merinas, no hay un grupo de señoras esperándote combates a la salida del Prado que van a... Podría pasar, ¿eh? Yo me espero cualquier cosa. Es que lo de Velázquez se lleva muy adentro, ¿eh? La gente se lo toma muy a pecho. Ostras. Pero eso es muy importante y también, mira, aprovechando que estábamos hablando, ¿no? De que estás por aquí, de ojo con quién te metes también. Yo no sé si has visitado ya el Museo de Bellas Artes o si tienes Sí. en tus planes también visitar. Ya lo has pisado. Sí, ya Has estuve, dado un paseo ya por ahí. estuve 2 veces más. De hecho, Mm. hablé también de una pequeña charla en el Museo de Bellas Artes la vez anterior que estuve en Valencia. Ah, muy bien. Y es un museo que me encanta, me parece Ujú. alucinante. Y bueno, aquí en Valencia la verdad es que hay una oferta cultural muy potente a nivel arte, ¿no? Por ejemplo, vengo precisamente porque mañana tenemos una entrega de premios de educadores digitales en el Centro del Karma, que ya había estado y que me parece fascinante, es un sitio Ujú. súper potente y aparte de referencia. Entonces, ya aprovecho, ¿no? Aprovechas el viaje. Claro. Ese es el problema de que te dediques al arte, que luego te Claro. vas de viaje y al final estás trabajando todo el día. Mm. Claro. Es una Todo traición. de visitas ahí. Sí, sí, sí. Estás hablando de los educadores, también hablabas, ¿no? de cómo transmitir o cómo divulgar toda la historia del arte. En este sentido, yo sí que había leído en alguna ocasión que tú desde bastante joven ya tenías claro que este era tu camino, que esto era lo que te interesaba, porque yo me planteaba, ¿se está impartiendo bien, por ejemplo, en las asignaturas de historia del arte, en los centros educativos? ¿Se está transmitiendo con esa pasión que es la que vosotros pretendéis también, tú y tantos como tú, a través de redes sociales, por ejemplo? En general hay profes que se lo ocurran muchísimo, Ujú. pero es cierto que a veces la estructura en la que está montada el sistema educativo no ayuda. Ujú. Entonces, claro, la historia del arte es una asignatura que no se le da mucha importancia porque entra dentro de esas cosas que parece que son irrelevantes, ¿no? O sea, es una cosa que, igual la gente se enfada conmigo, pero puede ser un poco bruto. Tú tienes 8 años y con 8 años se te dan muy bien las matemáticas y todo el mundo, oh, qué bien, qué guay. Tú tienes esa misma edad y con esa misma edad se te da bien hacer deporte o dibujar o cantar y ya no le dan el mismo valor. Mm. Cuando en realidad puede ser una salida profesional Claro. igual de buena, Ujú. pero es que además las personas también tenemos otras cosas que hacer aparte de trabajar, ¿no? Una cosa que aún hablábamos hace unos días sobre la educación para el ocio, que es una cosa que falta mucho. Ujú. Y yo lo veo sobre todo en muchas generaciones, la generación a lo mejor de mi madre, que luego llega un día libre y no sabes qué hacer, porque han estado trabajando deslomándose toda su vida y luego el día que tienen de descanso, pues no saben exactamente qué hacer. Lo Se- trabajan también a veces. O lo trabajan también o se ponen delante de la tele a ver lo que sean que den en la tele. Entonces, sí. claro, ese punto también creo que es importante. La educación, no solo en historia del arte, sino la educación en el arte. Que la gente sepa, pues, verlo, valorarlo, disfrutarlo, decir, no me gusta, esto me gusta, o ver cuáles son los referentes para poder sacarle un poco de partido, porque al final es un poco eso. Sobre todo porque el ocio en realidad es algo que nos define más que la imposición del trabajo, ¿no? Sí, si sí. no desarrollamos eso, realmente no nos estamos desarrollando como personas y no nos conocemos. Claro, tus pasiones al final te definen mucho más, muchas veces, que lo que haces para ganarte la vida, que, Claro. hombre, evidentemente, pues lo haces por dinero. Sí, Es una cosa que tiene Cuando lo de haces trabajar. que coincida, pues mejor, pero, Claro. pero Sí, la, sí. la inmensa mayoría de gente no puede. Iba a decir no podemos, pero yo sí que lo estoy haciendo. Y estás hablando de pasiones y también quería preguntarte, ¿no? Si existen placeres culpables, esos guilty pleasures, que también está muy en boga esta palabra, ¿no? En el mundo del arte, o es un concepto que quizá deberíamos ir ya dejando de lado, deberíamos ir incluso desterrando. Yo creo que también los placeres culpables, ¿eh? Pongo muchas veces el ejemplo, y aparte creo que lo uso en el libro un par de veces, de la comida rápida, ¿no? Mm, Tú sabes que la comida rápida no es buena, claro. pero a veces te apetece. Claro. Me voy a apretar aquí una hamburguesa. No debería. Y entonces ese es el punto. Otra cosa es que tú quieras convencerle a la gente de que esa hamburguesa que te estás abrochando es sanísima y es comida de primerísima calidad, ¿no? Claro. O que, y esa es un poco la diferencia que yo quiero marcar con el libro. Es decir, hay cosas que son buenas, son objetivamente buenas, aunque hay muchos puntos de vista desde los que una cosa puede ser buena, ¿no? Claro. Pero no tienen por qué gustarte por ser buenas. No todo el día tienes cuerpo para ir ahí a comer a un restaurante Michelin, ¿no? A lo mejor hay día que te apetece pues unos filipinos comprados ahí en la máquina de vending. Igual Oh, la máquina. no tienes cuerpo, no era la palabra, igual no tienes sueldo. También, para ir a también Michelin. puede pasar.
Y otro de los argumentos que defiendes en el libro es que el arte, más allá de una primera impresión, también es como un documento histórico muy valioso. ¿Eso nos vale también para el arte del siglo XXI? Si no contamos estos NTFS, que alguien me tiene que explicar, NFTs y tal, que alguien me tiene que explicar alguna vez lo que son. Porque ya nos lo han explicado alguna vez, pero no he acabado de captarlo. Marisol Salanova ens va explicar el que era tot allò. Precisamente ayer estuve con Marisol y sí, la verdad es que sí, el valor documental del arte es algo muy importante. Y a veces en Historia del Arte le damos mucha caña a eso, ¿no? De, este cuadro cuenta el momento de la conquista. Bueno, vale, baja un poco porque... Pero es cierto que al final a mí, como historiador, lo que me interesa es justo lo que se cuela por las rendijas. No tanto el tema central de la obra de arte, que a veces no es tan claro, como el contexto en el que se dio esa obra de arte, ¿no? ¿Me puedo poner pedante? Por favor. Por supuesto. Solo un momento. Por favor. Uno de los movimientos clave del siglo XX fue el expresionismo abstracto norteamericano. Jackson Pollock, Rothko, aunque había muchas mujeres muy buenas que casi nunca se nombran. Helen Frankenthaler, Lee Krasner. Baja un punto. No tan pedante, por favor. Vale. Yo me he perdido. Vamos a bajar aquí. Gracias. Total, ese movimiento tuvo éxito porque tuvo apoyo del gobierno de Estados Unidos y particularmente de la CIA. Ajá. Y tú ves los cuadros y los cuadros no te cuentan una historia en sí mismo porque son abstractos. Pero si conoces la intrahistoria de cómo la CIA literalmente hizo palanca para que el expresionismo abstracto se posicionase en el mercado internacional, te está contando un momento muy concreto. La Guerra Fría, todo ese contexto. Al final se puede ver. Y se puede ver que ellos buscaban una diferenciación porque tú te ibas a la Unión Soviética en esa época y el arte oficial soviético era hiperrealista, ¿no? Era el realismo histórico. Esos cuadros que contaban las glorias de la Unión Soviética. Entonces, pues por contraste absoluto, Claro. impulsar la abstracción y además meter mucha pasta soterradamente para que tuviera éxito. Yo supongo que si lo explicas desde ese punto de vista, ¿no? Explicando como una película de espías, la gente le llega mucho más lo que es el arte abstracto y ese movimiento, Claro. que no explicando por qué hacían esas obras, qué estaban pensando. Es que además a veces nos hacemos unas películas un poco fuertes en historia del arte. A veces se nos va un poco la frenada. Y hay un montón de libros, montones, y es una tradición muy larga, que hay que decir que no la empezamos los historiadores del arte, de inventarte películas con los artistas. Lo que estaba pensando cuando pinto, pues a lo mejor estaba pensando que llegaba tarde a casa, o al revés, que en casa tenía 3 chiquillos vociferando y que prefería quedarse en el estudio un poquito más para no tener que ir a casa a darles el biberón, literalmente, ¿no? A veces se habla de los grandes artistas del pasado como si fueran intocables, y eso es terrible, porque cuanto más intocable lo haces, más lo separas de la gente normal. Y luego al final frustras a la gente. Esta persona era un genio. Pues era una persona normal. Hacía cosas maravillosas, o muy brillantes, o muy inteligentes, pero era una persona normal. Y luego tenía también, parlaba en la semana pasada, ¿no? De las caras oscuras también de los grandes genios. Y lo de separar la obra de la persona, eso lo hemos discutido en algunas ocasiones también. El debate Bustamante. me gusta ese concepto, sí, es complicado. Pero está ahí. Es decir, tampoco tiene sentido que le llegues a una persona y le digas, esta persona era maravillosa. Y todo lo que no era maravilloso de esa persona te lo cargues. Las redes sociales, en los divulgadores, en muchos ámbitos, ciencia, física, en arte, que son muy pesados o muy densos a veces, sobre todo en el colegio, están como desmenuzando o haciendo mucho más digerible todo esto. Es un papel que siempre nos quejamos de las redes sociales, pero esto en concreto está siendo muy guay, ¿no? Hay una explosión muy guay. Bueno, por eso vengo yo precisamente a Valencia a una entrega de premios de educadores digitales, ¿no? Y es chulo porque yo creo que es como un canal muy directo. La gente puede hablar directamente contigo. A veces se le puede ir un poco la olla y mandarte al guano. Pero eso también es una contrapartida, ¿no? Yo creo que es interesante. Cuanto más cerca están las disciplinas que además hacen un servicio a la sociedad, las ciencias, las humanidades hacen un servicio social. Entonces, si la gente no ve ese servicio, si la gente dice, ¿para qué me sirve bien una arqueóloga? Pues mira, hay arqueólogas que te lo cuentan en Twitter. Sí. Claro. Has hablado de las redes sociales, del contrapunto de los haters. Yo he estado investigando ahí un poco. Muchos haters no te he visto en tus publicaciones, pero bueno, seguro que alguno habrá En general por ahí. la gente se lo toma bien. Sí. Hoy alguien ha reflotado un hilo mío de hace unos meses, que fue uno de los momentos así como que tuve un flame war más gordo, porque se me ocurrió hablar de Tolkien. Es que claro. Y ya sabes lo que pasa con los grupos fan, ¿no? Si no vols pols, no Claro, va a escalera. Determinados gurús y demás. Y claro, y la verdad es que es muy curioso. Y entonces hoy estoy con un poco de miedo, porque está volviendo a circular ese hilo, y hay un tuit en particular de ese hilo que hubo gente que me puso de vuelta y media. Sí. Pero no sé, yo creo que la gente es eso, sale con el cuchillo entre los dientes y se quiere enfadar, porque al final, si le bajas un poco el tono a todo, es todo más divertido. Claro. Bueno, ya ha quedado claro que snobs en el mundo del arte, a ver los haylos, pero
en el mundo de la música, porque nos consta que también tienes formación Sí. en este campo, y ahora nos vamos Diego y Otra, yo y te dejamos ya con Ramil, No, que pero es si el nuestra... música es ahí, Pero tú eres la referencia de conocimientos musicales del programa. Yo utilizo muy bien Google. Está muy toda la guay, información. es muy práctico. Yo hago como los políticos, realicé estudios musicales. Estuve 8 años en el conservatorio, pero no lo acabé. Pero bueno, al final tuve pero un grupo 8 años. y... Sí, 8 años ya se te pega un poco, ¿eh? Sí. 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 Un fa, ya. Un fa lo encuentras ahí. ¿Dónde está? Oye, que hemos empezado la entrevista, estamos quedándonos ya prácticamente sin tiempo, pero hemos lanzado la pregunta que precisamente es el título de tu libro, ¿no? Y no podemos acabar sin hacértela. ¿A ti te gustan o no te gustan las meninas? ¿O vas a decirme un sí o un no rotundo? O voy a responder a la gallega apelando al DNI. Exactamente, ahí vamos. No, a mí me gustan mucho. Pero no es el cuadro que más me gusta de Velázquez, ni siquiera es el cuadro que más me gusta del Prado, por ejemplo. Cuando siempre me preguntan por eso, siempre añado. Por ejemplo, Goya no me gusta. Ya por dar una respuesta así de clara y decir, Goya no me gusta. Pero Velázquez sí me gusta mucho. Y de hecho es uno de los culpables de que yo sea historiador del arte. Pero al final es un poco eso. Elegí precisamente Las Meninas porque es un cuadro suficientemente incontestable para que nadie pueda creer que lo estoy criticando como cuadro o como objeto histórico, que no, bajo ningún concepto, y al mismo tiempo un cuadro que me gusta lo suficiente como para poder decir, mira, pues a mí me encanta, pero si a ti no te gusta... Pues Y no. las recreaciones de las meninas, porque ahí también hay polémica, ¿eh? Ostras, que tienen una tradición larguísima, de hecho. Yo creo que mola que la gente lo haga suyo, ¿no? Aunque a veces se nos va un poco la mano y llenamos las ciudades de figuritas y estas cosas, pero mola que sea algo tan vivo, ¿no? Desde que se pintó prácticamente hasta la actualidad siempre ha tenido versiones. Y eso es lo que lo hace también un cuadro tan importante. Qué guay haberte tenido aquí, de verdad. Muchísimas Un gracias, placer. Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, que es como te conocen en redes sociales, que estarás esta misma tarde a las 7 de la tarde Exacto. firmando y presentando también tu libro aquí en Valencia, así que te agradecemos también el paso por el programa. Otra historia del arte, estarás en la librería Bangarang de Valencia. A las 7. Así que, de verdad, que vaya muy bien y muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, un placer. Gracias. Hasta pronto.